Ahora sí, Dios les bendiga. Bueno, qué gusto verlos, hermanos. Me da mucho gusto, que estemos todos reunidos, conectados para poder estudiar juntos la palabra del Señor. Perdón ahí por el detalle que tenía con mi micrófono. Este, Les comentaba que en esta sesión, en la clase número 59, vamos a estar, estudiando, si se dieron cuenta, en el link que les mandé dice Deuteronomio 11 al 14, aquí dice Deuteronomio 11 al 12. ¿Por qué? Porque, mis queridos hermanos, cuando nosotros estudiamos el capítulo 13 y el capítulo 14, pues nos vamos a dar cuenta que no son complejos. De hecho, el capítulo 13 se dedica a hacer un estudio sobre el castigo que recibían los falsos profetas y las personas idólatras del pueblo. El capítulo 14 tiene que ver con los alimentos limpios e inmundos. Sabemos que ya no es algo vigente para nuestro tiempo, pero los capítulos 11 y 12 tienen algunos puntos que resulta a primera vista que son sencillos, pero nada que ver. De hecho, en la agenda, yo les propongo 4 puntos a tratar que tiene que ver con el amor y la obediencia. En el capítulo 11, versículo 1, vamos a ver que este capítulo inicia describiendo cómo va de la mano, pues, el amor con la obediencia, ¿no? Pero cuando empezamos a analizar las exhortaciones por obedecer, nos vamos a topar un poquito con pared. Y vamos a empezar a trabajar un poquito ahí, ¿no? El capítulo 12 nos habla de la adoración exclusiva al Señor y volvemos a toparnos con pared porque en ese contexto se dan indicaciones sobre alimentos y algunos conceptos de administración y se habla de la prohibición del consumo de sangre. Y aquí es donde empieza el problema, cómo atendemos a esta indicación los cristianos contemporáneos, ¿no? Suena como algo que no nos debiese de interesar, pero cuando estudiamos a profundidad Hechos 15, Romanos 14, Primera de Corintios 11, si no mal recuerdo, y todos los pasajes que prohíben el consumo de sangre, nos vamos a dar cuenta que hay parte de la doctrina de la iglesia o de la doctrina eclesiológica ahí plasmada, ¿no? Que tiene que ver un poquito también con sociología. Entonces, vamos a estar disertando el día de hoy en estos 2 capítulos y les encargo que lean el 13 y el 14 para que la próxima sesión, capítulo 15, lo estemos abordando de manera más puntual. Escuché por ahí una manita levantada. ¿No? Ok, entonces seguimos. Cuando nosotros hablamos vamos, de este capítulo 11, les pido por favor que vayan conmigo para darle lectura. Deuteronomio 11, versículo 1. Vea por favor lo que dice la palabra del Señor. Amarás pues a Jehová tu Dios y guardarás sus ordenanzas, sus estatutos, sus decretos y sus mandamientos todos los días. No es difícil entender que hay una correlación entre el amor y la obediencia, pero cuando analizamos las exhortaciones por obedecer, a partir del versículo 16, hay una palabra que no es como muy común dentro de los vocablos, vamos a llamarle, del Antiguo Testamento, ¿no? Esta palabra la Reina Valera la traduce como infatuarse, ¿no? Cuando nosotros ocupamos los diccionarios especializados, nos vamos a dar cuenta que pues no es como muy fácil definir a qué nos estamos refiriendo,
con no infatuarnos, ¿no? De hecho, si ustedes ven el versículo 16 de este capítulo 11, vean por favor qué es lo que nos dice la palabra. Guardaos pues que vuestro corazón no se infatúe y os apartéis y sirváis a dioses ajenos y os inclinéis a ellos. Como por qué es un tema de interés con el amor, ¿no? ¿Por qué existe este contraste entre el amor y la obediencia y el infatuarse? Bueno, para empezar tenemos que definir que infatuarse tiene que ver con la idea de pasiones violentas y carentes de sentido. Ya pudiéramos hablar aquí de algunas adicciones, ¿no? Curiosamente, cuando yo estudiaba los textos originales, me daba cuenta de que se ocupa mucho para el área sexual, para la lujuria principalmente, ¿no? Pero también en los usos semánticos de esta palabra se habla de tener cierta inclinación a volverse orgulloso. Es curioso que la Biblia nos diga que las pasiones violentas y carentes de sentido nos alejen del amor a Dios. Ojo que no está diciendo las pasiones violentas, está diciendo pasiones violentas y carentes de sentido. Ya hemos estudiado, ¿verdad? Que según la escuela de pensamiento hedonista, se habla de que el principio de placer es lo que rige al ser humano. Y hemos estudiado en algunas ocasiones que en el libro de los Salmos, por solo poner un ejemplo, se descubre que David era un personaje hedonista meramente, ¿no? O sea, era un individuo que disfrutaba del placer, así como todos nosotros. Pero él llegó a escribir de manera muy preciosa como el ciervo clama por las corrientes de las aguas, así clama por Jehová mi alma. La Biblia no censura las pasiones violentas, porque cuando nosotros recordemos la sesión anterior, estudiamos las raíces etimológicas que tienen que ver con parte de la adoración y nos damos cuenta que es una orden de parte de Dios desearlo de manera vehemente. Lo que sí censura la escritura son las pasiones violentas y carentes de sentido. Si usted recuerda, parte de los vocablos hebreos que tienen que ver con el pecado, uno de ellos significa errar el blanco. Todo aquello que no tiene un propósito definido buscando la gloria de Dios, exaltando al Señor Jesucristo y posicionándolo como nuestra fuente de placer, que ya Bach estaría hablando en dos de sus obras magistrales, sobre todo en esta bella porción de Jesús, la alegría de los hombres. Bach se basa de un análisis de los textos griegos para poder hacer esta composición maravillosa. Y entonces nosotros nos daríamos cuenta que esa etimología, esa raíz etimológica de donde Bach se basa, pues curiosamente nos dice en el Evangelio de Juan, en Mateo también, que Jesús literalmente es luz y alegría de los hombres. Y si nuestra pasión, si nuestros deseos no son deseos declinados hacia Cristo, lógicamente no le amamos. Y si no le amamos, no le vamos a obedecer. Porque finalmente, como todos los seres humanos, estamos configurados para la búsqueda de placer. Placer que se encuentra en una interacción amorosa. Interacción amorosa que se encuentra cuando una de dos,
o la realidad y la revelación de Cristo se hace presente en nuestra vida por el Espíritu Santo, o seguimos en una conducta pecaminosa. Esto es bien interesante porque posteriormente a hacer el análisis de no infatuarse viéndolo como pasiones violentas y carentes de sentido, estaremos estudiando también que cuando se habla de la declinación al orgullo, nos va a venir a la mente varios textos y creo que el más importante de ellos dice que el Señor mira de lejos al altivo. Cuando nosotros tenemos una postura androcentrista, una postura donde el ser humano es el eje de articulación principal de su vida, de sus recursos, de su desempeño, entonces no estamos amando a Dios. Estamos amándonos a nosotros mismos, ¿no? Que esto fue lo que pasó por allá eh, de cuando inicia este proceso de transformación de la teología, después de que Calvino, después de que Lutero hicieran este proceso de reforma. Recordemos que después nace ¿qué? Nace el humanismo, ¿no? El humanismo se desprende de la escolástica, se desprende propiamente del pensamiento conservador de los teólogos y dice, no, el hombre es el centro de la filosofía y demás, y entonces él tiene que llevar un proceso de autorrealización, ¿no? Que más adelante en psicología ya veríamos que Maslow, Rogers y otros personajes, pues adoptan estas posturas, ¿no? Pero el punto al que quiero llegar con esto, si usted está viendo los versículos, es que hay algo muy sutil en esto. Si nuestro amor está dividido y si la pasión que nosotros deseamos alimentar no está situada en el Señor, no vamos lógicamente a disfrutar una relación donde surja un amor que nos lleve a la obediencia natural. Pero por otro lado, si nosotros nos situamos en el hecho de ponernos a nosotros como autosuficientes en nuestro propio plano de vida, entonces estamos cayendo en el amor a nosotros mismos y no estamos obedeciendo, los mandamientos de Dios. Ahora, cuando entramos al capítulo 12, es interesante observar que se habla de la adoración exclusiva al Señor. Vayamos pues a darle lectura. Y si usted ve estos versículos, del versículo 4 en adelante, pues son indicaciones que pareciera que tienen que ver solo con el pasado, pero si somos bastante estrictos en su análisis, nos vamos a dar cuenta que el versículo 8 es el punto de origen para poder retornar a todo lo que ya vimos en los libros pasados. El versículo 8 llama mucho la atención porque propiamente nos habla de algo que es el orden. El versículo 8 del capítulo 12 de Deuteronomio nos dice, no haréis como todo lo que hacemos nosotros aquí ahora, cada uno lo que bien le parece. ¿Esto qué tiene que ver con la adoración? Bueno, tiene mucho que ver. Hay dos órdenes que la Biblia nos explica que existen dentro de la teología de la adoración, que es el orden ritual, que era todo lo que nosotros veíamos en el Antiguo Testamento, que ya no está vigente, pero el apóstol Pablo, ojo con esto, retoma la idea del sacerdocio antiguo para ahora aplicarlo al creyente, y lo mismo hace el apóstol Pedro. Si nosotros recordamos, el orden ritual tiene que ver con lo que ya vimos durante más de un año que hemos estudiado juntos. Lo voy a tratar de sintetizar de manera breve,
los que estuvieron con nosotros en Éxodo, en Levíticos y en Números, saben qué es lo que estamos proyectando. Para los que no, o es la primera vez que están con nosotros. Esto es, vamos a llamarle así, un croquis del tabernáculo de Moisés, ¿no? Si nosotros vemos en este punto donde se habla de la cortina de separación, pues ya recordamos que hay una simbología de los colores que estaban en esta zona, hay una simbología de toda la parte exterior, pero la adoración comenzaba en el solo hecho de conocer la simbología de esos colores. Recordemos que uno de ellos es el rojo, que tiene que ver con los sacrificios, el blanco con pureza, el púrpura con realeza, ¿sí? Y el azul tiene que ver con lo celestial. Y todo esto tiene que ver con Cristo. Cuando se llega al primero de los elementos o muebles sagrados del tabernáculo, es donde se hacía la expiación. Y recordemos que para los judíos, la fiesta más grande o el corazón del Antiguo Testamento es el famoso Yom Kippur o Día de la Expiación. Recordemos que estamos hablando de este orden ritual y cuando nosotros recordamos todo esto, recordamos que hay un orden que tiene forzosamente que empezar con expiación antes de llegar a la adoración. Nos vamos a dar cuenta que teológicamente, pues todo esto está perfectamente trazado, ¿no? En el día de Yom Kippur, el sumo sacerdote ejecutaba una serie de víctimas y llegaba al lugar santísimo enfrente del arca del pacto y en el propiciatorio de oro o la tapa del arca del pacto, entonces él rociaba sangre. Pero recordemos que previo a esto, en el altar del incienso, él también ponía sangre con su dedo y rociaba sangre también. Entonces, él tomaba carbones encendidos del altar del holocausto, del altar de bronce, y con eso encendía el incienso del altar del incienso. Entonces subía, según lo que dice Apocalipsis, es una simbología de la oración y la adoración este incienso, y después pasaba a recibir indicaciones de parte de Dios. Es interesante ver entonces que este capítulo 12, este versículo 8 nos dice en concreto, la adoración tiene un orden. El Antiguo Testamento nos daba un orden ritual, pero en el Nuevo Testamento vivimos todos los creyentes bajo un orden espiritual. El apóstol Pablo nos dice en Romanos 12 que nos debemos de ofrecer, vea por favor nuevamente para que recordemos esta ilustración, del altar del holocausto debemos de ofrecernos como un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Dice Romanos 12. En otra de las epístolas paulinas dice que nosotros debemos de pensar en todo lo puro, en todo lo que es digno de alabanza. Si bien sabemos que hoy no nos vamos a estar poniendo en un altar para que nos hagan pedazos, ¿verdad? Lo que sí debemos de presentar son nuestros propios pensamientos, nuestras emociones, nuestra mente y nuestro cuerpo como instrumentos de justicia para Dios. Para poder ser gratos, necesitamos primero entregarnos a Dios. Aquí es donde el orden espiritual se hace presente en la adoración. Yo no puedo llegar a la presencia de Dios a adorarlo si yo no estoy viviendo de una manera íntegra. La misma Biblia nos dice, en los íntegros es bella la alabanza. Entonces, vea por favor que existe un orden para poder presentar esta adoración delante del Señor, ¿no? Ya recordaríamos también que si no estoy tergiversando los nombres, alguien corríjame si es así, pero Nadab y Abiú son
muertos porque presentan de una manera equivocada el incienso delante de Jehová. No, la Biblia dice, si no mal recuerdo de los nombres, que estos dos varones son literalmente calcinados por Dios mismo. Entonces, mis queridos hermanos, también el capítulo 12 nos da algunas indicaciones para el pueblo a nivel alimenticio y administrativo. ¿Eso en qué nos compete? Bueno, en que se prohíba el consumo de sangre. Y volvemos a hacer esa pregunta, ¿y eso para qué nos sirve en la actualidad? Bueno, si usted se da cuenta, esta indicación se repite en Hechos 15:29. Alguien que me ayude a leerlo, por favor. Hechos 15:29. Por ahí escucho la manita levantada. Hechos 15:29 dice que os tengáis de los sacrificios a ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación, de las cuales cosas, si os guardaréis, bien haréis pasadlo bien. Ok, muchas gracias, mi hermano. A ver, esta es una indicación que si está en el Nuevo Testamento es por algo. Recordemos que en este concilio eclesiástico narrado en el libro de los Hechos, si no mal recuerdo desde Hechos capítulo 10, se nos dice precisamente que había una serie de problemas con los judaizantes, porque ellos querían que por medio de las obras, pues los creyentes fueran justificados en Cristo. Sabemos que eso es imposible, solo se puede por la fe en el Señor. Ahora, si a eso le sumamos que para poder hacer la exégesis hay que estudiar Romanos 14 y vea por favor el título, la Valera 60 dice los débiles en la fe, y usted lo empieza a estudiar, se habla precisamente acerca de la comida, ¿no? Esto aumenta el nivel de dificultad porque hay una parte donde Pablo nos dice, literalmente, ¿tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Y está hablando de la comida. Hay más partes donde Pablo aborda este tipo de temas y en Primera de Corintios 8, vamos rápido a leerlo, Primera de Corintios 8, vea por favor lo que dice del versículo 10 en adelante. Porque si alguno te ve a ti, que tienes conocimiento, sentado a la mesa en un lugar de ídolos, la conciencia de aquel que es débil, ¿no será estimulada a comer de lo sacrificado a los ídolos? Y por el conocimiento tuyo se perderá el hermano débil por quien Cristo murió. De esta manera, pues, pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia, contra Cristo pecáis. Por lo cual, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás para no poner tropiezo a mi hermano. Esto dificulta todavía más la interpretación. Porque entonces, ¿qué pasó? ¿Pablo sí me está dando chance de consumir sangre o no? Pues pareciera que no hay ningún problema, ¿no? Porque si lo está abordando en el tema de la comida ofrecida a los ídolos, que es algo menos sacro, pues inferimos que entonces, no sé si aquí en México la birria o no sé qué es lo que se come con sangre. Hay un guiso mexicano que se consume con sangre, no sé en sus países, pero son temas que son relevantes, como por qué Hechos, como por qué Pablo en más de 5 ocasiones distintas en el Nuevo Testamento, pues nos dice que hay que guardarnos de comer sangre, pero por el otro lado pareciera que nos da permiso. ¿Cuál será el problema? El problema para interpretar
Y por lo cual es importante que estudiemos esto, es para responder a la siguiente pregunta. Pues, como por qué se prohibía el consumo de sangre, ¿no? Para empezar hay que entender que los judaizantes tienen una mala idea acerca de lo que es la justificación. Por el otro lado, también hay que entender, mis queridos hermanos, que solamente por la fe en el Señor podemos ser justificados. Y este punto de la comida tiene una dimensión, este punto de consumir sangre, perdón, tiene una dimensión soteriológica. La doctrina soteriológica o la doctrina de la salvación, como ya lo sabemos, apunta a la expiación. Y recordemos que desde el Antiguo Testamento, los sacrificios, dice Hebreos, son una sombra imperfecta de lo que sería el sacrificio perfecto. Ahora, ¿eso es suficiente para que nosotros como creyentes nos privemos del consumo de sangre? Entendamos que estamos hablando de judíos, que en la época de ellos, ¿verdad? Se creía que se expiaba con la sangre de estos animales. Hoy nosotros no lo creemos, por lo tanto no sería válido. Por eso y porque el sacrificio de Cristo ya fue consumado. Entonces, ¿como por qué debemos de abstenernos? Porque simple y sencillamente Pablo nos está dando ahí mismo la respuesta. Aquel que no tiene el conocimiento, la conciencia para poder diferenciar entre algo que puede hacer tropezar al que no tiene el conocimiento y el hecho de que una acción no tiene nada de pecaminoso, es muy complejo. Y tenemos que llegar entonces a la resolución de que no está mal este consumo de sangre porque sea algo que dañe la imagen de la expiación a nivel teológico. Pero sí está mal en el hecho de que aquel que no tiene este estado de conciencia y no diferencia teológicamente todo esto se puede ver interrumpido en su fe. Entonces nos privamos de cosas como el consumo de sangre, como el hacernos tatuajes, como el hacernos perforaciones y demás, porque aquellos que no tienen este conocimiento se van a ver afectados. Y usted dirá ahorita, híjole hermano, ¿y qué tiene que ver eso también de los tatuajes? Es sencillo y es el mismo principio. Porque si me dijeran, hermano, eso está mal, bueno, pues entonces en ese mismo versículo también dice que no nos rasuremos la barba. ¿Qué debemos hacer ahí? Entendamos, pues, que las leyes de Dios se dividen bajo un contexto moral, pero también bajo un contexto histórico, cultural. ¿Qué es lo que buscamos con todo esto? Que se preserve la comunión en nuestras iglesias. Que si un hermano dice, oye, es que sabes que este Halloween no se debe de celebrar y está consciente en él mismo, pues no se celebra. Que si otro hermano dice, sabes que para mí el consumo de alcohol está mal, pues es tu ideología. Y por respeto a él, no debo de consumir ese alcohol enfrente de él. ¿Por qué? Porque hermanos, todos, y este es el perfecto ejemplo de nuestro grupo de estudio, todos venimos de denominaciones distintas, tenemos formación teológica distinta, concordamos en las doctrinas esenciales de la fe. Todos creemos que Jesús es el Señor, que Jesús murió por nuestros pecados. Esas son doctrinas cardinales, no están a discusión. Si algunos de ustedes dicen, no, hermano, yo no creo que el Señor Jesucristo expió mis pecados, pues entonces no eres cristiano. Pero lo que está diciendo aquí la Biblia en Deuteronomio 12, con este acto tan sencillo de la prohibición del consumo de sangre,
para preservar la paz y la comunión en las iglesias tiene que ver con el hecho de que de buscar la paz con todos, de ser tolerantes aun cuando yo no comparto doctrinas que no son cardinales. Y esto preserva la comunión, el amor y la fraternidad en la iglesia. Vean cómo algo tan sencillo se vuelve un poquito rebuscado, ¿no? Pero la idea central es, como ya vimos en capítulos anteriores, amamos a Dios, eso es un mandamiento. Si lo estamos cumpliendo, debemos de amar a nuestros hermanos, tolerando incluso aquello en lo que no estamos de acuerdo y que no son puntos cardinales de la fe. El amor se va a mostrar cuando en lo más pequeño como la comida seamos tolerantes unos con otros.